Hola Leopoldo, gracias por atendernos en esta noche. ¿Qué tal? Bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, una noche y un día distinto a lo que se vivió ayer. Usted, un hombre de larga data en la política, en la democracia, un hombre de los que llega a la democracia en el 83 cuando se recupera. Ayer se vivió una jornada donde muchos diputados, varios, fueron gaseados. Entre ellos le tocó vivir esa situación, ¿no? Sí, yo fui el que, como se dice comúnmente, la sacó más barata. Hubo colegas que terminaron en el Hospital de Ojos en el Santa Lucía, donde entre otras cosas el director les dijo que hasta el día de hoy no habían podido conseguir el antídoto para este gas pimienta que ha sido importado de Israel, que es el mismo que se utiliza en la zona de Gaza, y que a diferencia del clásico gas lacrimógeno, que a lo sumo hacía llorar y tenía el sentido de dispersar una multitud, acá tiene el sentido de lastimar un cuerpo humano. No, produce... Fue terrible, lo vivimos nuestro equipo. Nosotros hicimos el programa anoche desde allí cuando recrudeció la violencia, pero sobre todo la represión y el ensañamiento, porque cuando ustedes estaban en el lugar, estaba su hija, estaba Castañeto, lo que vimos es que desde una segunda línea de fuerzas de seguridad que estaban detrás de los infantes, desde allí se arrojaba directamente al rostro de los diputados, ¿no? Sí, porque estábamos marcados por Patricia Bullrich, que dirigía el operativo desde la sala de situación de la Policía Federal. A ver, muy brevemente, en cada manifestación que ha habido, los diputados de Unión por la Patria nos reunimos a una determinada hora en la puerta principal de la Cámara, sobre la avenida Rivadavia, y de ahí vamos hasta Entre Ríos y nos instalamos frente a la escalinata del Congreso. Sí. Como un gesto de solidaridad y de participación. Lo hicimos con la marcha universitaria, las dos marchas de la CGT. Dicho sea de paso, en todas esas marchas, la universitaria, las dos de la CGT, que fueron muchísimo más numerosas que las de ayer, no pasó absolutamente nada porque gracias a Dios no estuvo presente ni Patricia Bullrich ni las fuerzas de seguridad federales. Da la casualidad de que cada vez que está Patricia Bullrich en las fuerzas de seguridad federales termina en violencia. Todos sabemos que ella tiene una trayectoria de violencia en una vereda o en otra, pero siempre de violencia. Pero lo cierto es que ayer lo que hizo fue montar una provocación, porque ni siquiera estábamos interrumpiendo el tránsito, porque la avenida de Entre Ríos en esa altura estaba cerrada desde la noche anterior por las propias fuerzas de seguridad. O sea que lo que hicimos fue trasladarnos allí, éramos una veintena de diputados, más, qué sé yo, 15 o 20 militantes que nos acompañaban, no mucho más. La idea era cantar el himno nacional, acompañar, reitero, a la movilización y retirarnos. Y estábamos en el medio de esa situación, hasta charlando trivialidades entre nosotros, cuando vemos venir desde Alsina, una cuadra y pico, un pelotón de la Guardia de Infantería de la Prefectura y atrás una hilera de la Federal, pero los vimos venir. No pensábamos que venían con esa actitud de agresión. Cuando llegaron al lado nuestro, el diputado Castañeto se pone a hablar con ellos para decirle, bueno, tranquilidad, acá no pasa nada. Efectivamente, eran las 13:30, ni siquiera había empezado el pico de la manifestación, era de una situación bastante... Sí, lo vimos. Y ahí fue donde se desata... Y ahí empiezan a gasear, porque ahí llega la orden, desde allí, desde Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque ella creía, y en buena medida puede ser que haya ocurrido, que transmitidas esas imágenes de televisión donde se estaba gaseando y apareando a los diputados, iba a generarle a quienes estaban yendo hacia la manifestación el temor de que si eso le estaba pasando a los diputados, ¿qué le podía pasar a un ciudadano de pie? Es decir, quería enflaquecer la movilización de esa manera. Ahora, Moró, también hablaron, lo dijo el presidente a través de los twitters, o como se llame ahora, de terrorismo, desestabilización, golpe institucional, que querían evitar lo que ocurrió, ellos dicen, en 2017, cuando dicen le frenaron al macrismo porque la manifestación con las piedras frenó una sesión. Eso anda a ver, esos son todos disparates propios de Bullrich y de Milei. A ver,
Si pusiera el fiscal Stornelli, que rápidamente se prestó para esta maniobra hoy, el mismo énfasis que está poniendo en imputar estos delitos en muchísimos casos, innumerables, y además en algunos casos y muchos casos falsos, porque yo vi de tener gente mayor, jubilado, una profesora de historia, etcétera, que nada tienen que ver con estos delirios de Milei, de Bullrich, del terrorismo, la sedición, etcétera. Si Stornelli hubiera puesto el mismo énfasis cuando sí se cometieron delitos de esas características con Revolución Federal, que puso frente a la Casa de Gobierno una guillotina, que tiró bombas incendiarias en el patio de la Casa de Gobierno, que se plantaron delante del Instituto Patria a pedir la pena de muerte con una horca a Cristina Kirchner, si hubieran puesto el mismo énfasis con esa gente que se codiaba con Milei y con Bullrich, porque hicieron manifestaciones juntos en la época de la pandemia. Claro. Bueno, probablemente no hubiera llegado el atentado contra Cristina Kirchner. Bueno, así que es una payasada del presidente, una payasada, sí. Pero además son payasadas que le cuestan mucho al país, porque si el presidente sale a decir eso, de que hay un intento de golpe, terrorismo, etcétera, eso tiene una repercusión también en el exterior. Mucha gente puede pensar, bueno, sí, la Argentina está metida en un incendio incontrolable, así que es una cosa, un acto más de irresponsabilidad de Milei y un acto más de violencia, reitero, de Bullrich, que ya nos tiene acostumbrado a ejercitarla en una vereda o en otra, pero siempre ejercitar la violencia. Moro, con tanta experiencia, ¿qué le pareció a usted el accionar político y cómo actuó dada la expectativa que había en la figura del señor Lustó? Encomiable, tuvo una actitud que, digamos, ayudó a esclarecer la naturaleza de este proyecto de ley. Porque convengamos que hay muchísima gente, muchísimos compatriotas nuestros que todavía no entienden o no han asumido o no han entendido qué es lo que está en discusión. Y yo creo que ayer se dio un paso en ese sentido, porque quedó muy claro que el corazón de esta ley, o en otro caso podríamos decir el huevo de la serpiente de esta ley, es el RIGI, el régimen de incentivación de grandes inversiones. Estaban dispuestos a entregar todo lo demás, incluso, bueno, la no privatización de Aerolíneas Argentinas, bienvenida sea, porque lo único que les importa, y cuando digo les importa en sentido plural me voy a referir a Milei, a los fondos de inversión que el 2x3 sale a visitar en el exterior, y algunos grupos económicos dominantes como el caso de Techin y de Bulgeroni, es el RIGI, el régimen de incentivo de las grandes inversiones. Claro, ese es porque es lo que permite el saqueo de todos nuestros recursos naturales y de la renta de esos recursos naturales. No solamente se van a llevar el litio, sino que se van a llevar las ganancias, porque la propia ley prevé que en un plazo de 3 años ni siquiera tienen la obligación de dejar en el país un porcentaje de las exportaciones o de las ganancias. Pueden llevarse el 100% de la ganancia. Lo último que le pregunto, Leopoldo, porque en todo esto se coló, mire qué cosa, ¿no? La UNESCO, con un puesto supuesto para una senadora, hay una denuncia. Yacyretá, denuncia de cohecho. Claro. Yacyretá, Salto Grande, 2 senadores que estuvieron en otras filas anteriormente, y luego la discusión política cruzada entre Cristina y Alberto Fernández. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, mire, está muy claro que para aprobar esta ley, y reitero, fundamentalmente para aprobar ese régimen de inversiones que permitiría saquear a la Argentina y transformarla en una factoría, estaban dispuestos a cualquier cosa, a reprimir y a sobornar. Y lo han hecho a la luz del día, por otra parte. En el caso de la senadora Kresel, claramente eso es un delito tipificado en el Código Penal como dádiva, que ella misma aceptó porque dijo que se estaba haciendo un trámite, sí, que le habían ofrecido la embajada, y en simultáneo trascendió o se filtró el expediente que se estaba haciendo en la Cancillería para designarla de embajadora 3 o 4 días antes de la votación. Es decir, es una desfachatez inconcebible, pero bueno, es lo que está ocurriendo hoy en la sociedad argentina y es lo que
de alguna manera está provocando este estado de irritación de la sociedad, porque hay un discurso de odio permanente que viene nada más y nada menos que de la boca del presidente de la Nación. La gente está con una gran inestabilidad emocional por falta de dinero, porque se está cayendo los ingresos de los argentinos, la producción, la demanda, se cierran pequeñas y medianas empresas, se pierden empleos. Hoy, casualmente recién hablaba, yo, la verdad, en el trámite de una ley que ha sido tan voluminosa, en su momento, usted recuerda, tuvo 600 artículos, hubo cosas que se me fueron olvidando, y hoy me recordaron, por ejemplo, que esta ley deja en pie un artículo que limita las pensiones a la viudez a un solo año. Claro. Y así con... O sea, sí, una mujer que viuda, a partir de la sanción de esta ley, va a tener beneficio de pensión solamente durante un año. Es increíble, y muchas, la mayoría, con ellas cobrando una jubilación mínima, y siempre ayudaba la del compañero que ya no tiene, y ahora por un año. Eso exactamente, por eso es el caso de una mujer muy adulta, pero también se va a dar el caso de mujeres de menor edad, que ni siquiera van a tener esa jubilación, que se han dedicado a ser amas de casa, que tienen hijos todavía en edad menor, y que si tienen la desgracia de que su marido fallezca, van a tener pensión solo un año. Moró, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Un abrazo, que les vaya muy bien. Leopoldo Moró con nosotros, 2031. 60